Isabella Hellman tenía 41 años y desde fuera, su vida en Delray Beach, Florida, parecía el resultado perfecto de años de sacrificio y determinación. Había dejado Colombia persiguiendo una oportunidad mejor y con el tiempo logró construir una carrera respetada como agente inmobiliaria, ganándose la confianza de clientes y colegas gracias a su carisma y facilidad para conectar con las personas. Vivía en un condominio acogedor, tenía estabilidad económica y sobre todo disfrutaba el papel que más sentido le daba a su existencia, ser madre. Su hija Amelia, de apenas 10 meses, era el centro absoluto de su mundo. Cada decisión, cada esfuerzo diario estaba guiado por el deseo de ofrecerle un futuro seguro y lleno de amor. Para su familia, Isabella era una mujer generosa, siempre dispuesta a ayudar y a mantener unidos a quienes la rodeaban. Alguien que irradiaba calidez incluso en los momentos difíciles. Nacida en Colombia, hija de Eduardo Rodríguez y Amparo Álvarez, Isabella creció en un entorno familiar muy unido, la misma cercanía que mantuvo después de emigrar a Estados Unidos. Sus padres y hermanas vivían cerca, compartían celebraciones, tradiciones y apoyaban a Isabella en la crianza de Amelia, algo fundamental para ella como madre trabajadora. Sin embargo, su vida tomó un giro decisivo cuando conoció a Lewis Bennett en línea. Él era un ingeniero con experiencia en navegación y un espíritu aventurero que al principio parecía complementar la personalidad de Isabella. La relación avanzó rápido, formaron una familia, nació Amelia y poco después se casaron en una ceremonia sencilla. Para quienes los observaban desde fuera, todo parecía indicar que estaban comenzando una nueva etapa llena de promesas. Pero tras esa imagen tranquila, empezaban a formarse tensiones silenciosas que, con el tiempo, cambiarían el destino de Isabella para siempre. Aunque el matrimonio entre Isabella y Luis aparentaba estabilidad, la realidad dentro de la relación era mucho más frágil de lo que la mayoría imaginaba. Con el paso de los meses comenzaron a acumularse presiones económicas que afectaban directamente la convivencia. Existían deudas pendientes, tarjetas de crédito al límite y discusiones constantes sobre dinero, algo que para Isabella representaba una carga adicional, ya que ella sostenía gran parte de las responsabilidades del hogar. Más allá de lo financiero, las diferencias más profundas tenían que ver con el futuro. Luis insistía en mudarse a Australia para criar a Amelia cerca de su familia y de sus negocios, mientras que Isabella se negaba rotundamente a dejar Florida, donde estaban sus padres, sus hermanas y toda la red de apoyo que había construido durante años. Esa incompatibilidad generó conflictos cada vez más intensos, reflejados en mensajes que posteriormente serían analizados por los investigadores. En esos intercambios, Isabella expresaba cansancio emocional, describiendo un ambiente lleno de discusiones, gritos y descalificaciones. Sentía que nada de lo que hacía era suficiente y que constantemente era culpada por los problemas de la relación. Aún así, intentaba mantener la familia unida, sobre todo por Amelia. Pese a las tensiones, la pareja decidió realizar una luna de miel tardía como un intento de reconectar y dejar atrás los conflictos. En abril de 2017, dejaron a su hija al cuidado de la familia de Isabella y viajaron al Caribe. El plan era navegar durante varios días en el catamarán de Luis, recorriendo distintas islas antes de regresar a Florida. Para Isabella, el viaje representaba una mezcla de ilusión y nostalgia. Estaba emocionada por la experiencia, pero profundamente afectada por la distancia temporal con su hija, a quien extrañaba desde el primer día. Durante las primeras etapas del recorrido, Isabella mantenía contacto con su familia siempre que podía, preguntando con detalle por Amelia y asegurándose de que todo estuviera bien. Sin embargo, un detalle comenzó a llamar la atención. Su teléfono personal dejó de funcionar y la comunicación pasó a depender exclusivamente de los dispositivos de Luis. Además, él no activó ciertos sistemas de emergencia ni comunicación satelital desde el inicio del viaje, algo que más tarde levantaría serias dudas. Con el avance de los días, quienes hablaban con Isabella notaron un cambio sutil en su tono, como si algo la inquietara. Nadie imaginaba que esas señales serían el preludio de una tragedia en alta mar. El 14 de mayo de 2017, Isabella y Luis partieron desde La Habana, Cuba, rumbo a la última etapa del viaje que debía llevarlos de regreso a Florida. Esa noche, en medio del océano, Isabella logró comunicarse con su hermana Diana a través del teléfono satelital. Le explicó que habían tenido dificultades técnicas para establecer la conexión y que recién en ese momento el sistema estaba funcionando correctamente. Durante la llamada, Isabella mencionó que se encontraban navegando mar adentro y que todo parecía seguir
ir según lo planeado. Antes de despedirse, pronunció unas palabras simples pero cargadas de significado. Le dijo que al día siguiente se verían. Sería la última vez que su familia escucharía su voz. A partir de ese momento, la versión de los hechos quedaría exclusivamente en manos de Louis Bennett. Según su relato, esa misma noche le pidió a Isabella que se encargara de la guardia mientras él descansaba bajo cubierta. A pesar de que ella tenía experiencia limitada en navegación y no contaba con entrenamiento formal en procedimientos de emergencia, Louis aseguró que no consideró necesario que utilizara chalecos salvavidas ni otros dispositivos de seguridad. Horas más tarde, ya en la madrugada del 15 de mayo, afirmó haber despertado tras escuchar un fuerte ruido proveniente de la estructura del barco. Al subir a cubierta, dijo encontrar las velas sueltas, el timón sin control y, lo más alarmante, a Isabella completamente ausente. No había rastro de ella en el catamarán ni señales inmediatas que explicaran su desaparición. Lo que sucedió después generó una profunda inquietud entre los investigadores. De acuerdo con su propio testimonio, Louis no estaba seguro de haber llamado a Isabella en voz alta, no utilizó bengalas para iluminar el mar, ni inició una búsqueda activa con la embarcación auxiliar. Tampoco activó de inmediato los sistemas de emergencia, ni solicitó ayuda por radio o satélite. En lugar de eso, dedicó un largo periodo de tiempo a preparar una balsa salvavidas y a trasladar diversos objetos personales a su interior. Estas decisiones, tomadas en un contexto crítico, contrastaban con lo que se esperaría de alguien que acababa de perder a su esposa en circunstancias desconocidas, y marcaron el inicio de una investigación que pronto iría mucho más allá de un simple accidente. Mientras el tiempo avanzaba en medio de la oscuridad del océano, Lewis continuó con acciones que, vistas en retrospectiva, resultarían difíciles de justificar. Durante aproximadamente 45 minutos, se concentró en cargar la balsa salvavidas con distintos objetos, maletas, mochilas, agua, alimentos y equipos que no estaban relacionados directamente con la búsqueda de Isabella. Solo después de asegurar sus pertenencias, cortó la línea que mantenía unida la balsa al catamarán y abandonó la embarcación. Recién entonces activó una señal de emergencia. A la 1:30 de la madrugada del 15 de mayo, la Guardia Costera de Estados Unidos recibió una alerta proveniente de un localizador personal, ubicada a varias millas náuticas al oeste de las Bahamas. Horas más tarde, un helicóptero logró encontrar a Lewis flotando solo en la balsa y lo trasladó a tierra firme. Desde el primer contacto con los rescatistas, su comportamiento llamó la atención. Quienes participaron en el operativo notaron que se mostraba calmado, sin señales visibles de angustia extrema. Uno de los rescatistas incluso observó que la mochila que llevaba era inusualmente pesada. En su interior se encontraron objetos que, más adelante, tendrían un peso clave en la investigación. Cuando las autoridades le preguntaron qué había hecho para intentar encontrar a su esposa, su respuesta fue breve y desconcertante: no había hecho nada. Paralelamente, Lewis dejó un mensaje de voz a la hermana de Isabella informando de su desaparición y contactó a un amigo en el extranjero para alertar a las autoridades. Sin embargo, la forma en que relataba los hechos y su actitud general no coincidían con la de alguien que acababa de sufrir una pérdida inesperada. Ante la gravedad de la situación, la Guardia Costera inició una de las operaciones de búsqueda más extensas realizadas en esa región. Durante varios días, aviones, helicópteros y embarcaciones rastrearon miles de kilómetros cuadrados de mar en un intento desesperado por encontrar a Isabella con vida. Cada hora que pasaba reducía las posibilidades, pero el esfuerzo continuó sin descanso. A pesar del despliegue masivo de recursos y del tiempo invertido, no se halló ningún rastro de ella. Finalmente, las autoridades se vieron obligadas a suspender la búsqueda. Aunque para muchos el caso parecía una tragedia en el mar, para los investigadores apenas era el comienzo de algo mucho más oscuro. La desaparición de Isabella dejó a su familia sumida en una angustia imposible de describir. Sus padres, sus hermanas y todos quienes la esperaban en Florida se aferraban a la esperanza de que hubiera sobrevivido de alguna manera. Lewis, por su parte, regresó a tierra y fue recibido inicialmente con compasión por la familia de Isabella, quienes intentaron apoyarlo en medio del dolor. Sin embargo, ese apoyo comenzó a resquebrajarse rápidamente. Apenas un día después de que la búsqueda fuera suspendida, Lewis solicitó a las autoridades un documento que declarara oficialmente a Isabella como fallecida. Para los investigadores, la petición resultó prematura y alarmante, especialmente tratándose de un esposo que, en teoría, aún debería aferrarse a la posibilidad de encontrarla con vida. Ese gesto marcó un antes y un después en la percepción que todos tenían de él.
Cuando Isabela no regresó, el impacto emocional fue devastador. La familia describió a Lewis como distante y excesivamente sereno. No lloraba, no mostraba desesperación y hablaba de lo ocurrido con una frialdad que contrastaba con el sufrimiento de quienes habían perdido a una hija, una hermana y una madre. 2 semanas después, Lewis acudió a la casa de los padres de Isabela, acompañado por un oficial de policía, para reclamar objetos personales y, lo más doloroso, llevarse a la pequeña Amelia. La escena quedó registrada en video y mostró a una familia rota suplicando entre lágrimas. La madre de Isabela rogaba poder abrazar a su nieta una última vez, mientras las hermanas enfrentaban a Lewis con preguntas cargadas de rabia y desesperación. A pesar del ambiente tenso y del colapso emocional de la familia, él se negó a ceder y se marchó con la niña. Al día siguiente, Lewis abandonó el país con Amelia, cortando todo contacto con la familia de Isabela. Para ellos, no solo habían perdido a su hija en circunstancias inexplicables, sino también a la nieta que representaba su último vínculo con ella. Mientras el duelo se profundizaba, las autoridades continuaban analizando cada detalle del naufragio, convencidas de que la historia oficial no encajaba. Y es aquí donde surge una pregunta inevitable que divide opiniones hasta hoy. ¿Crees que desde ese momento ya era evidente que no se trataba de un simple accidente en el mar? Déjalo en los comentarios. Tu punto de vista es clave para entender este caso. Mientras la familia de Isabela intentaba asimilar la pérdida y la ausencia de Amelia, las agencias federales avanzaban en silencio. El FBI y la Guardia Costera comenzaron a revisar minuciosamente cada elemento relacionado con el catamarán. Durante la operación de búsqueda, la embarcación había sido localizada parcialmente hundida y las imágenes captadas despertaron una inmediata preocupación entre los expertos. Al analizar los daños, los especialistas notaron que no coincidían con un choque accidental contra un objeto flotante, como Lewis había sugerido. Por el contrario, los orificios y el ingreso de agua parecían haber sido provocados desde el interior del barco. 2 escotillas submarinas se encontraban abiertas, algo que habría acelerado el hundimiento de manera drástica y que no tenía una explicación lógica en un escenario accidental. Para confirmar las sospechas, las autoridades recurrieron a un experto en arquitectura naval y seguridad marítima. Tras evaluar fotografías, videos y el estado general del catamarán, su conclusión fue clara y contundente. El hundimiento no fue producto del azar. Según su análisis, abrir ambas escotillas y generar daños simétricos en el casco iba en contra de cualquier práctica responsable de navegación. No existía un objeto común que pudiera haber causado ese tipo de daños de forma simultánea y sin intervención humana. En otras palabras, todo apuntaba a que la embarcación había sido hundida de manera deliberada. Esta revelación cambió por completo el rumbo de la investigación y reforzó la idea de que la desaparición de Isabela había sido parte de un plan cuidadosamente ejecutado. Con este nuevo enfoque, los investigadores comenzaron a revisar el pasado de Lewis con mayor profundidad. Descubrieron que, tiempo atrás, había estado involucrado en un robo de monedas de alto valor mientras trabajaba en otra embarcación. Parte de ese botín apareció tanto en la balsa salvavidas como posteriormente en el hogar que compartía con Isabela. Este patrón de engaño y conducta calculada reforzaba la hipótesis de que Lewis no solo había sobrevivido por casualidad, sino que había actuado con plena conciencia de sus decisiones. Para las autoridades, el rompecabezas empezaba a encajar. El naufragio, la desaparición de Isabela y el comportamiento posterior de Lewis ya no parecían hechos aislados, sino piezas de una misma historia. El 16 de junio de 2017, exactamente un mes después de la desaparición de Isabela, el FBI dio un paso decisivo. Agentes federales ejecutaron una orden de cateo en el condominio que la pareja compartía en Delray Beach. Durante más de 8 horas, alrededor de 20 investigadores revisaron cada rincón del lugar, buscando pruebas que ayudaran a reconstruir lo ocurrido en alta mar. Al finalizar, salieron con varias bolsas de evidencia. Entre los objetos encontrados, había monedas de oro cuidadosamente ocultas dentro de unos zapatos náuticos en el closet principal. Estas monedas coincidían con parte del botín que Lewis había robado tiempo atrás de otra embarcación, un hecho que ya había sido denunciado, pero que ahora cobraba un significado mucho más grave dentro del contexto del caso. Ese hallazgo permitió a los investigadores establecer un patrón claro de conducta. Lewis no solo había mentido en el pasado para encubrir robos, sino que también había demostrado una capacidad constante para planear, ocultar y manipular situaciones en su beneficio. Para las autoridades, el posible motivo comenzaba a definirse con mayor claridad. La muerte de Isabela podía resolver varios de sus problemas al mismo tiempo. Pondría fin a los conflictos matrimoniales, le daría control total sobre Amelia y le permitiría acceder a bienes y seguros sin oposición.
posición. Cada decisión tomada por Lewis antes, durante y después del viaje parecía alinearse con ese objetivo. Cuando regresó a Estados Unidos en agosto de 2017 para una entrevista relacionada con un seguro, el FBI ya estaba listo. Lewis fue arrestado inicialmente por el delito de transportar bienes robados y recibió una condena de varios meses de prisión. Sin embargo, ese arresto solo era el primer paso. Mientras cumplía esa sentencia, los investigadores continuaban construyendo un caso mucho más serio. Analizaban registros, testimonios, pruebas técnicas y cada contradicción en su relato. Poco a poco, la teoría del accidente se desmoronaba. Para las autoridades, la evidencia apuntaba en una sola dirección. La desaparición de Isabela no había sido una tragedia fortuita, sino el resultado de decisiones conscientes tomadas por la persona en quien ella más confiaba. En febrero de 2018, tras meses de análisis y recopilación de pruebas, el FBI finalmente presentó cargos mucho más graves contra Louise Bennett. Esta vez, ya no se trataba de robos ni de delitos financieros, sino de la responsabilidad directa por la muerte de Isabela. Los agentes expusieron una línea de tiempo detallada que mostraba cómo cada acción de Louise, desde la planificación del viaje hasta su conducta tras el naufragio, encajaba en un patrón de intención y control. Los informes técnicos confirmaban que el catamarán había sido hundido de manera deliberada y su comportamiento posterior, priorizando pertenencias personales, solicitando documentos de fallecimiento con rapidez y huyendo del país con Amelia, reforzaba la hipótesis de que nada había sido accidental. A pesar del peso de la evidencia, el proceso legal no fue sencillo. Defender un caso ocurrido en aguas internacionales implicaba retos complejos, especialmente al intentar demostrar una intención clara más allá de toda duda razonable. La defensa de Lewis negó los cargos más graves y argumentó que no existían testigos directos del momento en que Isabela desapareció. Sin embargo, para los fiscales, la ausencia de testigos no borraba la contundencia de las pruebas circunstanciales. Cada elemento, por separado, podía parecer ambiguo, pero en conjunto formaban un relato coherente y alarmante. La presión aumentaba y el cerco legal comenzaba a cerrarse. Con el avance del juicio, ambas partes comprendieron que el desenlace sería determinante no solo para Lewis, sino también para el futuro de Amelia y para la familia de Isabela, que seguía exigiendo justicia. Las audiencias revelaban una y otra vez los detalles más fríos del caso, obligando a los seres queridos de Isabela a revivir la pérdida. Mientras tanto, Lewis permanecía firme en su postura de inocencia, aunque el escenario se volvía cada vez más adverso. El sistema judicial se enfrentaba a una decisión difícil: cómo castigar un crimen ocurrido en el mar, sin un cuerpo, pero con una historia que parecía imposible de ignorar. En noviembre de 2018, cuando el juicio avanzaba y el riesgo de una condena mayor era cada vez más real, Louise Bennett tomó una decisión inesperada. Cambió su declaración y aceptó un acuerdo con la fiscalía, reconociéndose culpable de un cargo menor relacionado con la muerte de Isabela. Este giro generó una profunda indignación en la familia de Isabela, que siempre sostuvo que lo ocurrido había sido un acto deliberado y no un error trágico. Para ellos, el acuerdo no reflejaba la gravedad de la pérdida ni el sufrimiento causado. Sin embargo, los fiscales explicaron que demostrar una intención premeditada en alta mar, sin testigos ni un cuerpo recuperado, representaba un desafío legal considerable. El nuevo cargo redujo de forma drástica la posible condena. En lugar de enfrentar cadena perpetua, Lewis ahora se exponía a una pena máxima de 8 años de prisión. Durante la audiencia de sentencia, Lewis leyó una disculpa breve, afirmando que lamentaba el dolor causado por sus acciones. También solicitó una pena menor para poder reunirse antes con su hija. Sus palabras no lograron convencer al juez, quien consideró la magnitud del daño y el impacto irreversible sobre la familia de Isabela. Finalmente, se le impuso la condena máxima permitida, además de un periodo de supervisión y una compensación económica destinada a Amelia. Para la familia de Isabela, la sentencia dejó un sabor amargo. Aunque Lewis fue castigado, el fallo no reconocía explícitamente que Isabela había sido víctima de un acto intencional. Aún así, decidieron centrar su energía en el bienestar de Amelia, entendiendo que ella no debía cargar con el peso de las decisiones de su padre. Con el paso del tiempo, ambas familias iniciaron un proceso difícil de convivencia, unidos por el recuerdo de Isabela y por la necesidad de ofrecerle a la niña un entorno estable. Mientras Lewis cumplía su condena, la pregunta que seguía resonando era si la justicia realmente había sido suficiente. Con el paso de los años,
años, la ausencia de Isabela siguió siendo una herida abierta para quienes la amaban. Para su familia, aceptar el desenlace legal no significó cerrar el capítulo, sino aprender a convivir con una verdad incompleta. Nunca hubo un cuerpo, nunca una despedida real, solo el recuerdo de una mujer que había construido su vida con esfuerzo y que fue arrebatada cuando comenzaba a disfrutarla. Isabela era hija, hermana, madre y amiga. Quienes trabajaron con ella la recuerdan por su sonrisa constante y su compromiso con ayudar a otros, su familia por su presencia incondicional y por no faltar jamás a un cumpleaños o a un momento importante. Su historia no quedó definida por la forma en que murió, sino por la manera en que vivió y por el amor que dejó atrás. Amelia, su hija, creció lejos de la familia materna durante un tiempo, pero con los años se permitió el reencuentro. Ambas familias comprendieron que, pese al dolor y a las diferencias, la niña necesitaba conocer sus raíces y la historia de su madre. Isabela no pudo estar presente para verla crecer, pero su legado permanece en cada recuerdo compartido y en cada esfuerzo por mantener viva su memoria. Mientras Louis cumple su condena y enfrenta su futuro lejos del lugar donde todo ocurrió, el nombre de Isabela sigue resonando como símbolo de una vida interrumpida demasiado pronto. Recordarla es un acto de justicia emocional, una forma de asegurar que su historia no sea olvidada y que su luz, aunque apagada en el mar, continúe viva en quienes aún la nombran. Si este caso te impactó y quieres seguir explorando investigaciones que esconden verdades inquietantes, aquí en el canal encontrarás muchos más relatos que merecen ser contados. Acompáñanos en los otros videos y descubre casos que, como este, dejaron preguntas sin respuesta y marcaron a quienes los vivieron.